bienvenidas a esta nueva charla de calendario sobre la onda encantada de la tormenta. La onda encantada de la tormenta, la primera del año. La primera del año, la que nos traen los Reyes Magos. La que nos traen los Reyes Magos. Y que se viene potente, ¿no? Parece que se viene potente esta onda encantada. Sí, a mí la onda encantada, bueno, la onda encantada de la tormenta, sin duda, es de las, esto lo hemos hablado ya, de las más potentes de todo el Tolkien. Bueno. Es un trabajo muy interesante porque viene justo después de la del Enlazador de Mundos. A mí me toca muy personalmente porque mi onda encantada natal es la del Enlazador de Mundos, o sea que acabé el año con esa energía y empiezo el año con la energía del Enlazador, y ahora viene la de la tormenta. Y para mí, la onda encantada de la tormenta es como cuando te levantas medio dormido y te das una ducha fría, te quita toda la tontería, o sea, que es muy asimilable, Sí, ¿no? El concepto sí. de la tormenta, de la limpieza y todo esto, es una onda encantada para darse cuenta de cosas que tienen que largarse, cosas nuevas, y además es que es muy apropiada para el principio de año. Sí, además que viene dentro del trabajo del Castillo Blanco. Esta es la tercera onda encantada del Castillo Blanco, nos queda la última, que es la próxima onda encantada, que es la del humano. Pero aquí estamos en la tercera onda encantada del Castillo Blanco, o sea que nos quedan todavía unos 26 días donde el trabajo de base es de purificación. Sí. Hay un trabajo de refinamiento, ¿no? Y de alguna manera de hacer un discernimiento muy profundo sobre lo que nos sirve y lo que no nos sirve en el camino. Y la onda encantada de la tormenta dentro del Castillo Blanco es el catalizador, ¿no? de esa purificación, de ese discernimiento. Tiene que ver con esos cambios precisamente de formas de pensar, de formas de ver, de creencias viejas, ¿no? O que se nos han quedado obsoletas, y cómo ese cambio nos puede mover hasta los cimientos, ¿no? La tormenta no son cambios por arriba, lo decimos siempre, la tormenta tiene que ver con cambios estructurales. Tiene que ver con cambios profundos, en el sentido de que a lo mejor no implica que sean cambios excesivamente grandiosos. Sí, no son muy radicales, pero son de peso. Pero tienen un componente de raíz, de base, de estructura, de nueva estructura, de creación de nueva estructura muy importante. Hay cambios de conciencia. En el tono 2, que es el de la dificultad, está el sol, y el sol nos habla de conciencia. Entonces hay cambios que tienen que ver con la percepción que nosotros tenemos de quiénes somos, de nuestra vida, de exactamente qué rol estamos interpretando en nuestra vida y qué cosas deben de ir cambiando para ajustarse más a cómo nos estamos sintiendo, ¿no? Un poco, vamos, los cambios normales, solo que esta vez están un poquito más agudizados, y lo decíamos siempre, que la tormenta, que tiene ya Plutón detrás, estos cambios, precisamente por su carácter estructural, se van a dar sí o sí. Son de estos cambios que sí o sí los vamos a vivir. Sí. Y que va a tener mucho que ver el nivel de conciencia que tengamos sobre la necesidad de hacer esos cambios en nosotros mismos, pues si lo vamos a vivir pues con más mambo, ¿no? O pues más fluidamente, más naturalmente, ¿no? Que nos lo pide el enlazador en el tono 8 aquí. El ser de alguna manera muy íntegro, muy honesto, y trabajar mucho el desapego en el sentido de crecimiento y de empoderamiento personal, de sentirnos mejor con nosotros mismos. Hay una forma de ver la onda encantada, las ondas encantadas en general, que a mí me gusta mucho, y es verlas como un viaje, ¿no? Un viaje con un origen y un final. Esto tiene mucho que ver con la forma de leer el tarot, ¿no? Y me parece que es importante recalcar que este viaje que se nos propone va de la tormenta al mono. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con lo que dices tú. Es una onda muy de catarsis, ¿no? Muy de momentos ajá. Es una muy de darte cuenta de cosas que a lo mejor no son de un volumen muy grande, pero sí son de un calado muy importante. Es un tema de lo que trabajamos en terapia, ¿no? De esos clics. La iluminación no es
un final. La iluminación son muchos clics que cuando se producen las cosas ya no pueden seguir siendo de la misma manera porque Claro. de repente ha habido un cambio de conciencia. Claro. ¿Qué es la dificultad? Yo creo que la dificultad no es tanto el que se produzcan esos cambios de conciencia como el ser capaz de aceptar, asumir y reconocer que se están produciendo. Lo Sí. veo más la dificultad de integrar, joder, se está produciendo un cambio en mí, Claro. y acompañarlo. Yo creo que tiene más, mira, aquí en el tono 9 está la mano, y es una energía muy importante, sobre todo por otras cosas que entraremos después a ampliar, ¿no? Pero el tono 9, que es un pilar, es el tono de realización de esta onda encantada, tiene mucho, mucho que ver con la energía del año en el que estamos, ¿no? Y porque es la energía oculta del año en el que estamos. Ahora esto entramos y ampliamos en un ratito. Pero esto me hace quizá poner más énfasis en la manifestación, en la realización, en el hacer. Sí, nos vamos a dar cuenta, ya venimos dándonos cuenta. Y normalmente, ya os digo, con la onda encantada de la tormenta, las cosas a transformar, a cambiar, ¿no? O a destruir para volver a construir, no suelen ser cosas nuevas, en el sentido de son cosas que ya de alguna manera nosotros venimos sintiendo, que necesitamos cambiar, que necesitamos que haya una transformación, ¿no? en esas áreas. Las venimos sintiendo ya, ¿no? El canal del tono 7 es la serpiente. Tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con el sentir. Estar más, salir de la estructura más mental e irnos a la estructura más sensorial, más sí, además intuitiva. Exactamente, claro. Habla mucho de intuición, claro. la serpiente. Y lo importante yo creo que es ya la materialización, el cómo vamos, qué cosas ya, qué fichas vamos a empezar a mover. Con el hándicap de que cuando estamos trabajando esta onda encantada, una de las dualidades energéticas que más vamos a vivenciar, en un extremo o en el otro, o más equilibrada según cómo estemos, ¿no? Tiene mucho que ver con la paciencia y con la impaciencia. Entonces, hay veces que vamos a llevar atrasado, ¿no? Como un montón de tarea que sabemos que tenemos que hacer, pero la tenemos como atrasada y de repente nos va a traer urgencia, ¿no? Sí. Y ahí hay que tener un poco de ojo con el exceso, ¿no? A la hora de realizar. O, por el contrario, sabemos muy bien qué es lo que tenemos que hacer, pero no nos damos decidido. No encontramos, nunca es el momento perfecto, nunca es el tiempo, ni llega, ¿no? Ese momento. Entonces, yo creo que esta es la dualidad en la que nos podemos encontrar en dificultades a la hora de hacer, ¿no? A la hora de materializar. Y según estemos en un extremo o en otro, pues tendremos que manejarnos de formas diferentes. O sea, se trata de equilibrar, ¿no? Si estamos pues más activos y ya nos urge, ¿no? Respirar. La tormenta nos dice, introspección, cuanto el sistema nervioso más activo, ¿no? Y más descontrolado está, más necesidad hay de ese viento que hay detrás de la tormenta, ¿no? De esa respiración profunda para volver a centrarnos, ¿no? Y que toda esta vorágine no vaya, y esta mente, no vaya por delante de nosotros y al final acabemos atropellados por nosotros mismos, ¿no? Que suele ocurrir, sí. Y lo contrario, si estamos, pues que no encontramos esa motivación, que no encontramos ese momento perfecto, el cambio de chip de, bueno, nunca va a ser el momento perfecto porque estás en un estado en el que nunca vas a encontrar el momento perfecto, ¿no? Sí. Entonces, ahí la tormenta nos dice, es un revulsivo de empieza por el primer paso. Sí. Empieza por el primer paso, ¿no? Yo creo que aquí has tocado dos temas que son muy interesantes y que además yo estoy viendo por otros temas en estos días. Y son, por un lado, nos hemos convertido en una sociedad completamente adictos a la dopamina, a la satisfacción, ¿no? A la satisfacción inmediata, rápida e inmediata. Claro. Tú has comentado un tema que es muy interesante y es el tema de uno de los elementos básicos o una de las ideas básicas de la energía azul es la dualidad paciencia-impaciencia, ¿no? Sí. Y además en el tono 5, en esta onda encantada, tenemos a la noche, lo cual nos habla de trabajar sobre nuestros sueños, sobre nuestros anhelos, etc. ¿A dónde quiero llegar con la dopamina? La dopamina, que es la hormona de los procrastinadores, es decir, prefiero una satisfacción inmediata lamentable que hacer algo que no me resulta tan satisfactorio al corto plazo.
porque quiero la satisfacción ya. De hecho, Claro. la procrastinación es una forma muy curiosa de coger y meterle el marrón a otro, que eres tú mismo, pero en el futuro. Es Claro. decir, le estás pasando el problema Pasamos la bola. a tu yo del futuro. Sí, pero a tu yo del futuro, Claro. o sea, no a otro, a ti mismo. Claro, claro. Entonces, la energía de la tormenta, y por eso quiero enlazar la tormenta con el tono 5 con la noche, la energía de la tormenta nos habla de cambios que son profundos, que son estructurales, que tienen que ver con nuestro ser más interno y tienen que ver con las cosas que realmente son más importantes para nosotros. Y no olvidemos que todo esto nos va a llevar al mono, y el mono significa otra forma de ver las cosas, va a incluir pues probablemente cambio de valores, cosas que creíamos que eran súper importantes, en realidad tenían que ver con nuestra autoimagen y no lo eran, y cosas a las que no le dábamos importancia o en las que no queríamos entrar, resulta que cobran importancia ahora. Pero el tono 5, el poder de esta onda encantada es la energía de la noche. La energía de la noche tiene que ver con el subconsciente, tiene que ver con los sueños, tiene que ver con la abundancia. Entonces, creo que es una onda, la de la tormenta, en la que si le permitimos, si somos capaces de saltarnos esa dificultad que plantea el sol para reconocernos nuestra luz y reconocernos los momentos de claridad que tenemos y que a veces nos cuesta o nos sobrecoge, el aceptarlos, aceptar esos cambios en nosotros, aceptar esas nuevas claridades, es un momento perfecto para que nuestros sueños, nuestros anhelos se manifiesten. Pero además la tenemos en el tono 5. Yo tuve una conversación hace poco con alguien con el que discutíamos la diferencia entre soñar algo y decretar o postular algo. Es el momento de que, como decías tú también, por eso te digo que hay dos conceptos ahí que me interesan. El segundo concepto es el tema de la manifestación. Para manifestar algo, esto tiene mucho que ver con la cuántica, tenemos que decretar que ese algo es, que ese algo está, como que todo lo que existe está en el elemento éter, ahí lo materializado y lo no, y está buscando a alguien, yo creo que esto ya lo hemos hablado, alguien que lo materialice. Bien, pues si tienes un sueño que debe ser materializado, si tienes un anhelo, no solo un proyecto, sino algo que tenga que ver contigo mismo, este es un momento perfecto para dejar, no para materializarlo, para dejar que se materialice a través de ti. Y eso tiene que ver mucho con la intuición. Hablamos de la serpiente en el tono 7. Y creo que esa noche nos da el poder para bajar los sueños y convertirlos en decretos, convertirlos en postulados. Es decir, no sueño con esto para mí, o no fantaseo con este cambio en mí, sino que lo postulo, lo decreto y lo materializo. Al final esa noche lo que nos habla mucho es de la responsabilidad de crear nuestra realidad. Claro. Detrás de la noche está el espejo. Y el espejo habla de eso, habla de la realidad. ¿De qué realidad? O sea, ¿de qué forma yo puedo comandar mi realidad? Manejarla, ser el actor principal de la obra, para lo bueno y para lo malo. Y esto tiene que ver con una maduración del ego, ¿no? Tiene que ver con una responsabilidad, tanto de lo bueno como de lo malo. La noche habla de los dones y habla de las sombras. Claro. Entonces, al final esta tormenta lo que nos está diciendo es, conócete mejor a ti mismo a través de sacar, ¿no? de tener el poder de enfrentarte a tus luces y tus sombras. Y con ellas delante, responsabilizarte de lo que tengas que responsabilizar en este momento y aprovechar y disfrutar de aquello que está disponible en este momento para ti. Entonces, hay un gran trabajo aquí que ya venimos, ¿no? Sobre todo en este castillo blanco. Hay un gran trabajo de autoaceptación, de fondo, de autoaceptación, precisamente para, siempre decimos, ¿no? Hablar de conseguir esta versión mejorada, ¿no? La versión mejorada para mí tiene que ver con el sentirte bien contigo mismo, aquí y ahora, en este momento, con lo que hago, con lo que siento, con lo que pienso, con lo que digo, que haya una coherencia, ¿no? En el tono 7 está la serpiente y detrás está el guerrero, y el guerrero nos dice que los miedos es lo que nos impide hacernos cargo muchas veces de esta tarea, ¿no? De enfrentar aquello que nos da miedo de nosotros mismos. Y eso nos frena a la hora de aventurarnos, ¿no? A la hora de
de decidir. Un poco esta onda encantada, lo decía, tiene que ver con la energía del año. Y el año era un año, es un año mago en el tono 5. Y el mago en el tono 5 crea magia con todos los recursos que tiene disponibles. Claro. Y es capaz de hacer una buena gestión de su poder personal, ¿no? ¿Qué es eso? Me perdono y perdono, me libero de culpas que no me corresponden y libero, ojo, a los demás de las culpas, porque ya es hora, nos dice la tormenta, de hacernos cargo de nuestra propia transformación, de transformarnos y conseguir ser aquello que de verdad nos da felicidad, porque al final el mono, en este tono 13, lo que nos dice es conecta con tu alegría, claro, con tus ganas de vivir, conecta con la inocencia y la curiosidad. Y la inocencia y la curiosidad, cuando creemos que sabemos, la matamos. Claro. Y cuando creemos que lo tenemos todo muy claro y sabemos cómo viene la mano y lo que va a venir, ¿no? Nos estamos cerrando una puerta que conecta directamente con nuestra alegría interna. Claro. Nos matamos esa alegría poco a poco, ¿no? O estamos muy a merced de, mira, el mundo es un desastre. La tormenta viene a recordarnos que la vida es agitada a veces. La vida, bueno, iba a decir un taco ahora mismo aquí, no lo voy a decir, me voy a portar bien este año, pero que la vida puede venir muy dura. Sí. Y que la vida, a la vez que puede venir muy dura, también puede venir maravillosa. Y eso es vivir. Claro. La integración de eso es vivir. Y la intensidad tiene mucho que ver en esta onda encantada. Sí, de trabajar la intensidad. Y además es que es una onda que trabaja desde la intensidad. Claro. O sea, aquí no se dan medias tintas. Y lo que decías tú hace un momento, ¿no? El tema de descubrir. Yo relaciono mucho la energía de la tormenta con la limpieza. Con la limpieza. Entonces, creo que casi siempre, para descubrir algo en nosotros, no se trata tanto de indagar como de eliminar las capas, antes hablabas del personaje, como de eliminar las capas que colocamos para escondernos a nosotros mismos de quién somos, ¿no? Entonces, es como lavarte la cara cuando has estado muy maquillado. Entonces, de repente se revela la auténtica cara que hay debajo. ¿Cuál es la raíz de todo el cambio que propone? La raíz del cambio es, no necesitas pintarte de otra cosa, porque quien eres ya es estupendo, ya es maravilloso, hace falta además, todos hacemos falta. Con lo cual, el descubrimiento no pasa por buscar otro personaje, sino por quitarte capas y encontrar quién de verdad eres. Tú hablabas de la propuesta del mono de ser feliz, de encontrar una nueva alegría, una nueva visión, ilusión. Más amable, la ilusión. Sí, eso no lo vamos a conseguir nunca intentando ser quien no somos, porque eso solo conduce a la frustración, aparte de que es una fatiga. O sea, llega un momento en que ya te das cuenta de que bastante tienes con ser quien eres como para encima querer ser otro. En mi caso es así, igual es pereza, pero ya bastante tengo con ser quien soy como para encima intentar montarme otro personaje, ¿no? Dicen que los hombres antes de los 40 se ponen barba porque tienen algo que ocultar y después porque ya les da igual, ya no tienen nada que esconder. Pues esto viene siendo algo por el estilo. La limpieza que propone la tormenta es quítate todo eso con lo que estás cargando, quítate esa ropa contaminada de todo de lo que crees que tienes que vivir, déjate la cara lavada. Por eso lo relaciono con la ducha fría, ¿no? Con ese cambio de... Eso es un shock. Bueno, los que usan el método Wim Hof dicen que meditar en agua helada es maravilloso. Yo igual no estoy tan iluminado todavía, yo aún no he llegado ahí. No sé qué decirte. No lo sé, pero bueno, la tormenta plantea un shock, porque al final, cuando, vuelvo al ejemplo que estoy poniendo, cuando has estado tanto tiempo escondiéndote incluso de ti mismo, en el momento en que te quitas toda la pintura, y puedes verte en el espejo tu cara reflejada tal cual es, no deja de ser un shock, porque eso es lo que de verdad tienes, eso es con lo que tienes que vivir, y entonces descubrir que eso es perfecto y que alimentar esa naturalidad en ti te va a proporcionar el poder vivir con más alegría, con más relajamiento, con más
con más ligereza. Claro. Creo que el concepto de limpieza que yo veo con la tormenta es ese, es como cuando Herodes en los establos de Estinfalo desvió, había que limpiarlos, que nadie los podía limpiar y tal, el tío cogió y desvió un río, lo hizo pasar por los establos y quedaron... esa es la Claro. limpieza que hace la tormenta, saca toda la mierda, con perdón, Claro. todo lo que no hace falta y deja el lugar limpio, déjate tú limpio. Claro, lo que pasa es que el desviar un río, que al final no es desviar un río, al final, en este caso yo con la tormenta diría que es devolverle, a su curso natural, exacto, devolver claro. el río a su cauce natural y permitir que se lleve aquello que ya no es tan natural. Y pasa por ahí, pero pasa por la aceptación, claro, de quién uno es. Y cuando muchas veces llevamos años luchando, ¿no? O intentando esa máscara que tú dices, porque nosotros creemos y tenemos toda nuestra fe de que esta es mi mejor versión, y esto es desde las creencias del ego, desde las creencias de la mente, esta es mi mejor versión y esto es lo que tengo que conseguir, cuando no nos dejamos sentir, simplemente es algo llevado desde la parte mental, desde la parte más básica, diría yo, ¿no? Porque a lo mejor estamos pensando en los logros externos, ¿no? Y entonces la tormenta te dice, el logro externo es efímero, el logro que realmente permanece y te va a seguir sosteniendo es el interno, porque eso es la creación de la base, claro, al final. Lo externo se va modificando naturalmente. Sí. Nunca vas a estar en tu mejor versión y sostenerla en el tiempo. De hecho, la vida va de conocer nuestras peores versiones y sacar de ellas lo mejor. Claro. De eso va el aprendizaje, creo yo, ¿no? Claro, la tormenta nos permite ver esas partes que a lo mejor, claro, rechazamos, no nos gustan, encerramos, ¿no? Y la tormenta la saca a la luz, porque habla precisamente de eso, ¿no? Del poder, de tu propio poder, del empoderamiento personal. Y nunca va a haber empoderamiento si no limpiamos debajo de las alfombras. Claro. Hay que limpiar debajo de las alfombras. Justo. Aquí tenemos una noche en el tono 5 que nos habla de la oscuridad, nos habla de lo que no está a la vista. Todo ese tema de intentar dar mi mejor versión, sí, pero intentar dar tu mejor versión es intentar dar la mejor versión de quien eres. No intentar crearte un quien no eres porque crees que da una imagen mejor de ti mismo que la que podrías dar tú. Porque no es verdad. No es verdad, porque además hasta el nuevo yo está contaminado íntimamente de quien sí eres, ¿no? Entonces, creo que es un buen momento para eliminar personajes o partes de personajes, reconocerte quién eres, poder vivir sin miedo, poder mostrarte sin miedo. Ahí está. Yo creo que esa es la palabra. Y además, es que joder, todos tenemos nuestro mercado. No puedes pretender ser lo que no eres, no te va a salir, va a generar una incoherencia muy visible, en el sentido de que hay mucho lenguaje no verbal en el cual se ve claramente que estás impostando, estás intentando ser lo que no eres, cuando te resultaría mucho más fácil pulir y desarrollar quien sí eres de verdad. Claro. Y además aquí la onda encantada nos da una clave, la onda encantada de la tormenta nos da una clave muy importante. En el tono 6, en el tono de equilibrio, tenemos a la semilla. Sí. Que la semilla habla precisamente de eso, de permítete nacer, permítete ser quien eres, olvida tus miedos. Antes hablabas tú del miedo. Hay una expresión, no sé de quién es ahora mismo, que dice que nuestras mayores victorias están un paso por detrás de nuestros mayores miedos. Claro. El miedo más básico que tenemos a la hora de actuar es el miedo de no ser correctos, de no hacerlo bien. Claro. Y eso tiene que ver con la percepción de lo que tú crees que es bueno que hagas o es malo que hagas, de lo que es bueno en ti o de lo que no lo es. Yo creo que es más complejo porque todavía, o sea, cuando nosotros estamos en ese punto, lo que nos interesa es cómo nos van a ver, ¿no? Claro. Entonces, ni siquiera es nuestro punto de vista, es el punto de vista que yo tengo sobre lo que el otro va a pensar de mí. Es una complicación mental, es una trampa mental en la que caemos todos y en la que nos tenemos que darnos cuenta de dónde estamos poniendo el poder en ese momento. Claro, se lo estamos dando a otros siempre. Entonces, aquí sí estamos hablando de autoempoderarnos, es una palabra que está muy de moda, el tema del empoderamiento. Está ¿no? muy de moda el empoderamiento. El empoderamiento tiene que ver con el reconocimiento y la aceptación, lo que decía antes, de lo bueno y de lo malo.
hay gente que le va a costar mucho más reconocer lo bueno, Sí, porque sí. lo malo lo tiene bastante más trabajado y a lo mejor está a lo mejor en un más ciclo, visible, seguro. está en un ciclo más negativo porque a lo mejor simplemente está en ese diálogo interno. Detrás de la tormenta está el viento. Lo importante es cómo nos hablamos a nosotros, cómo nos comunicamos con nosotros. Sí. Entonces, si yo estoy en ese punto más negativo porque lo que reconozco de mí y me veo y mi autoestima está un poco, tú hablabas tú de la semilla, ¿no? Hay que equilibrarla y la semilla habla de autoestima. No podemos crecer y permitirnos ser sin una autoestima medianamente sana. Entonces, dejar de darle el poder de nuestra autoestima a lo externo, a que el otro que está fuera me diga si valgo o no valgo, y tomar esa responsabilidad. Nosotros tenemos que creer en nosotros mismos. Si nosotros no creemos, hombre, todos dudamos y todos tenemos nuestra cuota de necesidad de que el otro me acepte, pero tiene que haber un equilibrio. La base, lo principal, soy yo. Y esto nos lo viene a recordar la tormenta. Y además no puedes hacer equilibrio en ningún otro punto que no sea tu verdadero, tu ser interior más honesto. Claro. Entonces, hay gente que lo malo, perfecto. Sí. Valorar lo positivo ya le cuesta porque necesita esa retribución, esa aportación externa. Entonces, ahí hay un tema a trabajar. Sí, en general el tema, hay no sé si conoce a alguien aquí el trabajo del camino del artista de la doctora Julia Cameron. Yo estoy haciendo ese trabajo ahora mismo. Y en su introducción tiene una expresión de estas para subrayar y ponerlas en una placa encima de la mesa, y es que la gente, las personas, no tenemos miedo de nuestra sombra, tenemos miedo de nuestra luz. ¿Por qué? Porque lo primero que hacemos es contaminarnos con la idea de que nuestra luz igual no es correcta o igual no es perfecta. Entonces, no nos damos cuenta de que no hay baremo de correcto o incorrecto. Hay personas que te van a percibir de una forma y personas que te van a percibir de otra. Eso no depende de ti, depende de las otras personas. Exacto. El mismo motivo, exactamente el mismo motivo por el que a mí me gusta mucho, a esta persona que está pasando por la calle, a él no le gusta nada. Exactamente por lo mismo. Entonces no tiene que ver con ella, tiene que ver con mi visión o con la de la otra persona. Luego a esto hay que añadir una cosa de neurociencia, de neuroplasticidad muy interesante, y es que deberíais tener en cuenta, yo procuro tenerlo en cuenta, no siempre, pero procuro tenerlo en cuenta, que el 90% de los pensamientos que vais a tener hoy son los mismos que tuvisteis ayer, los mismos. O sea, nuevos, originales y tal, no más allá de un 10%. Y normalmente son negativos. Tenemos un diálogo interno lamentable con nosotros mismos. Ese es el propósito, porque nos resulta mucho más... No es que nos resulte más fácil. Tenemos más vista nuestra sombra que nuestra luz, porque tenemos mucho más contacto con nuestra sombra que con nuestra luz. Es decir, porque dedicamos muchísimo más esfuerzo a mantener escondida nuestra sombra que a potenciar nuestra luz. Claro, es que muchas veces no vemos ni nuestra luz. No, que leche la vamos a ver. Estamos... Pero tiene que ver con lo que decías tú al principio, claro. Porque ver mi luz, aceptar mi luz, implica hacerme responsable de ella. Claro, implica que uno tiene que ser consciente de que se tiene que hacer cargo de su luz también. Claro. Y que eso no depende de que el otro la vea afuera, sino que somos nosotros quienes tenemos que verla en un primer lugar y los que tenemos que potenciarla en un segundo lugar. Claro. Independientemente de lo que esté sucediendo fuera. Si lo de fuera acompaña, estupendo. Esos son los caminos, ¿no? Este mono, como trascendencia de esta onda encantada, la energía del mono es una energía muy bonita, precisamente por eso, porque nos conecta con una forma de ver la vida mucho más ligera, mucho más... Sí, amable. Más amable, más confiando, ¿no? Confiando no significa yo ahora voy de, no sé, ¿no? Todo me da igual y todo es maravilloso. No. No se trata de eso. Porque hablando del miedo, que estábamos diciendo, el miedo nos limita, el miedo tiene un punto, o sea, esencial, que tiene que ver con nuestra capacidad de supervivencia y es estar alerta. Es algo que es un mecanismo que se tiene que dar en su momento preciso. Si nosotros vivimos en miedo,
ese mecanismo es activado constantemente y ni siquiera va a cumplir la función real que tiene en el momento en el que se necesite, porque al final ya nos morimos solos, como digo yo, ¿no? Ya Sí, nosotros ya nos tiramos nos como tiramos, los lemures, exacto. ya los tiramos del valle ya abajo. Este mono dice, para tú poder tener ese recurso, ¿no?, que te da el miedo bueno, de protección, vamos a llamarlo, ¿no? Tienes que ver al miedo a los ojos. El miedo que no es para tu protección, el miedo que es lo que tú mismo, las barreras que tú mismo te pones para no afrontar, para no ver, para evitar. Entonces hay que tener muy en cuenta esa distinción de los miedos que yo evito, Claro. porque si hurgo ahí, Me duele. hay dolor. Claro. O si hurgo ahí, voy a tener, es una palabra muy clave de esta Onda Encantada, no voy a tener el control de las cosas. Ya. Noticia, no tenemos el control de nada. Nos puede parecer, podemos tener la creencia de que nosotros gestionamos, de que nosotros hacemos, nos quedamos tranquilos haciéndolo, estupendo. Pero hay que ser muy consciente de que realmente no tenemos el control de nada. No, y además, fíjate, en la onda de la tormenta hay un punto muy interesante que tiene que ver con todo esto que estás diciendo tú ahora, que quizá sea el único elemento de control o de desempeño personal que realmente podemos tener. Es como el volante que maneja todo, ¿no? Y es el tono 9, esa mano en el tono 9. Básicamente, esta sensación de control, esta sensación de que yo tengo algo que hacer en todo esto por mi cuenta, está en esa mano en tono 9. La expresión de la mano en tono 9 es, para mí, es hágase cargo, que es algo que a todas las personas que están en un momento de dificultad, y yo les diría eso, hágase cargo de usted. Yo ampliaría. Busca la ayuda que necesites, busca la información que necesites, pero hazte cargo, no esperes que nadie ni la vida se haga cargo, porque la vida en este momento, con una onda encantada de la tormenta en marcha, lo que viene es a llevarse todo lo que no hace falta. Y en el otro contrapunto, que era lo que hablábamos, el tema de la necesidad de control, ¿no? En esta posición, esta mano, habla de darnos cuenta de que nosotros, hay una diferencia entre hacer lo que uno puede y controlar. Entonces, y esto yo estoy hablando con vosotros y me estoy hablando a mí misma, siempre lo hago, ¿no? Pero con esto en particular. Sí, a mí también me está particularmente. tocando, sí. Cuando nosotros hacemos en función de quedarnos tranquilos, nosotros, o sea, en el sentido de hice lo máximo que pude, ahí hay que ver la intensidad energética, o sea, qué energía nosotros estamos poniendo en hacer eso. Porque si es excesiva, no estamos haciendo lo mejor que podemos. No estamos haciéndonos cargo de una manera positiva. Nos estamos extralimitando energéticamente y eso implica que emocionalmente ahí hay un tema. Hay un tema porque no estamos reconociendo esa parte que a nosotros se nos escapa. Y como tengo miedo de que esa parte se nos escape, entonces intento controlar más, intento controlar mejor, intento hacer las cosas de manera que yo me quede mucho más tranquila. Esto lo sabemos todos, que no nos quedamos tranquilos nunca. Jamás. No, porque nunca te va a parecer. Es infinito. Si tu idea es que tienes que hacer lo máximo posible, no hay límite. Te va a entrar en la cabeza lo primero es que nunca el máximo posible que tú puedes, o sea, tu máximo posible nunca va a ser suficiente. Es que al Lo cual final, es mentira. ¿qué pasa? Que la vida te devuelve, ¿no?, las experiencias en el sentido de no tengo nada controlado, porque yo controlo esto, aquello, lo otro, y la vida va y te viene por la otra esquina. Sí. Y esto no es para que tú, que es lo que suele pasar, pues tengo que controlar mejor, tengo que tener más visión, tengo que tener previsto todos los escenarios y todas las circunstancias. No va por ahí, No. va justo por el otro lado. Sí. Va por el aceptar que hay cosas que no las vas a poder controlar. Y además, incluso llegando al punto de que haya algo que tú puedes hacer, yo creo que esta mano habla de que hay algo que tú puedes hacer para sanar. Claro. Es como cuando manejas tu auto y cuando haces, bueno, muchas de las cosas en las que se va desempeñando tu vida son mejor, es mucho más adecuado, es mucho mejor, es más amable y es más seguro incluso ir haciendo pequeñas correcciones
que hacer un cambio radical de dirección? Pues que los cambios radicales, cuando llegamos a los puntos de cambio radical, viene dado por toda, digamos, el retraso, tardanza que no hemos hecho. Entonces Claro, ahí va, es un tema de urgencia. ahí va la hay un tema de procrastinación. urgencia, O sea, claro. todo lo que no has ido haciendo durante X tiempo, ahora te das cuenta de que tienes que hacerlo sí o sí, y las consecuencias pueden ser las que sean, pero no te queda otra que hacer un cambio. Y después también que hay personalidades que necesitan hacer esas rupturas, esos cortes, porque no es la forma, ¿no?, en la que uno está habituado a hacer ese cambio. Sí, esto es una cosa que yo me veo mucho en los cambios en personas que están haciendo, y tengo la suerte de haber acompañado y de seguir acompañando procesos muy lindos en este sentido. Gente que quiere hacer un cambio radical de vida o que se plantea un cambio radical de vida. Hay una idea básica que además tiene mucho que ver con la onda de la tormenta, que es transición. Claro. Es decir, no es ahora estoy haciendo esto, o ahora estoy pensando esto, o ahora estoy sintiendo esto, y dentro de 30 segundos voy a hacer, sentir o pensar otra cosa radicalmente diferente. Hay una transición, y esa transición tiene que ser, tal y como dice la noche, muy alineada con tus sueños y con tu parte más interior y más oscura. También tiene que, como dice la mano, ser una transición que tú percibas como sanadora y buena para ti, pero haz algo. Y trascendencia, el mono, tiene que ser una transición que tú sientas, volvemos a lo de la serpiente en el tono 7, que tú sientas, que tú intuyas, que te lleva a lo que decías tú, una mejor versión de ti mismo, pero no una mejor versión de tu personaje, sino una mejor versión de quien tú eres. Y cuando hablo de una mejor versión, no me refiero a una versión más correcta, más perfecta, más socialmente o más aceptable en tu entorno, sino una versión que tenga más que ver con quien de verdad tú eres. Al final el mono ahí lo que nos habla es de que uno tiene que tener una ligereza. La vida no puede pesar. Las circunstancias pesan, las situaciones pesan, hay aprendizajes que pesan. Pero la vida no puede pesar. La vida tiene que tener tiene que darnos, o tenemos que tener esa capacidad de verla con ilusión y con esperanza, porque tiene que ver con nuestro instinto vital, con nuestro instinto de supervivencia. Si nosotros no conectamos con esa parte de nosotros que, a pesar de todo el drama, a pesar de todo el cambio y toda la destrucción a veces, ¿no?, que sucede en nuestras vidas, no podemos conectar con esa parte, ahí entramos en problemas importantes y serios, ¿no?, tanto a nivel a niveles mentales, a niveles emocionales, a niveles físicos. Porque acabas peleándote contigo mismo. Claro, uno tiene que, por muy duras que sean las cosas, ¿no?, poder conectar con esa parte, tener esa capacidad de conectar con esa parte de luz, ¿no? Y esta onda encantada nos lo recuerda. Muchas veces nos lo va a recordar a través de procesos muy complejos, de situaciones donde uno tiene que, pues va a haber dolor y va a haber sufrimiento. Claro. Es que esto parece muy fácil de decir desde fuera. Sí, claro. Pero cuando lo has probado, te das cuenta de que realmente la vida es genial, pero a veces es dura, a veces duele. Pero lo realmente importante, o lo que realmente nos afecta, no es lo que nos ocurre, sino cómo nosotros reaccionamos ante lo que nos ocurre. Esto es lo que digo, esto es a lo que me refiero cuando digo que esto parece muy fácil de decir y muy difícil de hacer. En realidad es mucho menos difícil de hacer de lo que parece. La cuestión es empezar a hacerlo. Porque de repente te das cuenta de que puedes aceptar que no controlas todo, puedes aceptar que hay un punto de incertidumbre, y además que solo en la incertidumbre ocurren cosas nuevas, porque en tu zona de confort siempre está pasando lo mismo. Dice el refrán que vale más malo conocido que bueno por conocer. Yo prefiero pensar que no, vale mucho más bueno por conocer que malo conocido. Porque ese refrán, ¿eh? Hay vidas, sí, los refranes son maravillosos, porque hay momentos en los que realmente te das cuenta de que las cosas no pueden seguir así. A mí una vez me preguntaron, ¿y a ti qué tipo de personas te llegan a terapia? Y a mí normalmente me llevan gente en el punto en el que ya no se soportan a sí mismas. Claro.
Porque hasta ese punto somos capaces de aguantar, ¿eh? Obvio. Hasta el punto de que ya no se soporta. Ahí es cuando me llegan a mí. Pero es que al final ese es el punto somos sí, nosotros. Entonces, ¿por qué necesitamos? Parece que estoy tirando piedras contra mi propio tejado, pero no, también acompaño procesos muy lindos. ¿Por qué necesitamos llegar al límite cuando se nos presentan al cabo del año muchos momentos en los cuales podemos explorar o permitirnos explorar otras partes de nosotros? Vale, la onda de la encantada de la tormenta te dice, no solo te lo voy a permitir, es que además durante estos 13 días te lo voy a poner delante de las narices, claro, un momento sí, y al siguiente también. Y nos vamos a encontrar, momentos desafiantes, conversaciones desafiantes, situaciones desafiantes. El otro día vi una peli muy relevante, metafórica y metafísicamente, una peli de risa, en el que Dios le decía a una persona, si tú le pides a Dios paciencia, ¿crees que Dios te va a dar paciencia o te va a dar momentos para que puedas practicar la paciencia? Si tú pides al mundo ser más fuerte, ¿te va a dar fortaleza o te va a dar momentos en los que puedas practicar y fortalecer tu fortaleza? Creo que la onda encantada de la tormenta va por ahí. O sea, tú quieres que toda tu sombra sea borrada o quieres la oportunidad de poder entrar en tu sombra y ordenar tu trastero. Porque la tormenta te va a traer eso. Claro, al final es... No, aquí dado no viene... No, y además, no viene gran cosa. Y además es que humanamente somos muy poco... estamos muy poco inclinados a valorar lo que nos viene dado. Claro. Acabas valorando mucho más lo que has hecho tú. Otra cosa es eso, mundo, Dios, universo, fuente, vale, no me des las cosas, pero facilítame los recursos. Lo que pedimos es un poco de suerte que nos acompañe, ¿no? El camino, ya está. Facilítame los recursos. Sí, ¿no? Pero hasta eso. Que si yo voy haciéndolo, yo voy haciendo, ¿no? Pues que se favorece. Hasta eso. Proverbio romano. La suerte favorece a los audaces. Es que la suerte es un estado. Yo vuelvo. A ver. Nosotros tenemos, y al final esto es algo y tiene mucho que ver con el hacerse cargo. Nosotros tenemos una herramienta que es la mente. Es una herramienta. Maravillosa. Es una herramienta con un poder. Sí, porque parece tremendo. Que hablamos de la mente como si fuera una condena. No, es maravillosa la mente. La mente es nuestro... O sea, yo creo que es una de las herramientas más poderosas que tiene el ser humano para poder crear. Hay algunos que no, hay algunos que son un desperdicio. No, al final es que si uno vive en un estado depresivo, porque piensa depresivo. Porque claro, su mente está bombardeada con pensamientos negativos, creencias negativas, y eso acompaña el sentimiento. Y deprimimos nuestro sistema nervioso, deprimimos... Bueno, esto es así. Yo creo que esta onda encantada, estando en este tipo de situación, ¿no? Ahora, en este mood, pues estoy negativo, estoy más bien, pues eso, sí. No soy capaz de ser optimista, ¿no? No veo el cómo ser optimista, ¿no? La clave está en eso, en que tú no ves. Nadie va a venir a cambiar esa visión. Uno tiene que darse cuenta y tomar conciencia de que es uno el responsable de intentar cambiar ese uso que estamos haciendo de la mente. Porque es un uso, nosotros usamos la mente, deberíamos de utilizarla a nuestro favor. No permitir que vaya por libre y mucho menos utilizarla para machacarnos, ¿no? Sí. Esta onda encantada, terminando en el mono, a mí la pregunta, y esto también me resuena mucho conmigo, la pregunta es: ¿qué disfrutas de la vida? ¿Qué estás disfrutando de la vida ahora? ¿Cómo lo haces? Algo tiene que haber que te conecte con el disfrute. Lo que pasa es que a priori tú le preguntarás y dices, pues en este momento no veo nada, ¿no? Pero algo hay. Entonces simplemente permitirnos que entre esa información, ¿no? Otra forma es, y también me lo pregunto a mí misma mucho, celebro las cosas, celebro la vida, celebro mis logros, me doy el tiempo para festejar y para celebrar lo bonito, lo que me aporta, me da alegría. O sea, ¿me lo permito? Porque esa es otra pregunta. Es una pregunta muy potente. De hecho,
ahí. Sí, porque nos dedicamos a hacer y a conseguir, pero ¿disfrutamos de eso? En Dragon Dreaming, que es una herramienta muy curiosa de gestión de diseño y gestión de proyectos, la actividad de un grupo se divide en 4 campos y el último es la celebración, la fiesta, incluso para celebrar las derrotas. Y hay una expresión muy interesante que se atribuye Me encanta celebrar derrotas. Sí, se atribuye a esta maravillosa herramienta, que es que un grupo que no celebra, y esto lo puedes llevar a una persona individual, un grupo que no celebra sus victorias está condenado a aprender a no disfrutar nada y a perder el rumbo, ¿no? Y esto es un ejercicio, ahora que ya nos quedan unos minutos para terminar, esto es un ejercicio que tiene que ver con lo que tú has dicho y que me parece especialmente interesante en esta onda encantada, precisamente porque la trascendencia es el mono y habla del disfrute. Una herramienta para aprender a celebrar, una herramienta para aprender a disfrutar. Hay una muy sencilla, que puede llevarnos 5 minutos al día y que no exige más que un boli y un papel. Un folio solo, una hoja de papel para los 13 días de la onda encantada. Y es todos los días, cuando cuando llegue el cierre del día, antes de irte a la cama, después de cenar, pero de lo último del día, anota 3 cosas por las que podrías estar agradecido a ese día, ¿no? 3 cosas que hayan pasado, que dices tú, joder, pues me alegro mucho de que haya pasado esto, pero tampoco tienen que ser victorias de la leche, o sea, puede ser no sé, pensé que iba a comer cualquier cosa y me preparé algo rico para comer. No sabía qué ver en la tele y resulta que pusieron una peli o un programa que hacía un montón de tiempo que quería ver o que me hizo ilusión. Me encontré con alguien que me hizo ilusión encontrar. Me llamó alguien o llamé a alguien con el que me hacía, con el que tenía especialmente interés en hablar. Cualquier cosa por la que ese día haya valido la pena, aunque penséis que son alegrías muy pequeñitas. 3 al día, 13 días, salen 39. Y os daréis cuenta al final, los que lo hagáis, aunque os parezcan cosas muy pequeñas, que al final de esta trecena tendréis por lo menos 40 cosas, porque seguro que a algunos se le van a ocurrir más de 3 al día, por las que ha valido la pena vivir esos 13 días. Victorias pequeñitas, logros pequeñitos, cosas de las que sintáis que podéis estar agradecidos. Sí, es una forma muy interesante. Yo procuro hacerlo y hay veces que estás agradecido de cosas que jamás imaginarías que estás agradecido. Pues de haber tenido una discusión con alguien, que alguien te haya ayudado a ver una parte de ti que a ti no se te había ocurrido ver o incluso que te resulta desagradable. El llegar al punto de poder agradecerle a alguien que te haya dejado ver cuando fuiste egoísta o descortés o desconsiderado y decir, vale, igual no puedo hacer nada con eso, pero vale, sé que eso está en mí y que en algún momento estaría interesante que le diera una vuelta. Hasta ese tipo de cosas llegas a poder agradecer. Yo daría un pasito más de profundidad a eso. Yo es por ponerlo fácil. Yo incluso, para esta onda encantada me parece súper apropiado. Bueno, si nos vamos dando cuenta de situaciones a lo mejor complejas del pasado, otras ondas encantadas de la tormenta, bueno, normalmente ondas encantadas azules que nos han venido a remover, ¿no? Sí. Situaciones que hemos vivido en el pasado, que las hemos vivido como muy dramáticas o muy oscuras o muy pesadas, hacer este ejercicio de ahora en el tiempo, con la distancia, ¿no? Y la perspectiva, ¿qué ha salido bueno de eso, ¿no? ¿Qué ha ido bien? ¿Qué cambios ha producido eso positivos en mi vida? Yo creo que eso es también un ejercicio bastante interesante para hacer, ¿no? El hacer esa revisión, ¿no? De los dramas y ver cómo lo sentimos hoy, ¿no? Con el tiempo, con la perspectiva. Y también no me gustaría que nos fuéramos sin decir que esta onda encantada es muy importante porque, como decíamos al principio, es la onda encantada oculta del propósito anual. El propósito del año, sí. Claro, quiere decir que estamos ahí en the middle, en el medio, ¿no? De este año. Y estamos trabajando el propósito anual, que era el mago, que tiene que ver precisamente con el tono 5, con encontrar nuestro propio poder de crear esa magia, ¿no? En nuestra vida, de permitirnos ser
y desde ahí sacar, bueno, pues todas nuestras potencialidades, ¿no? De una manera más natural, más fluida. Y lo estamos trabajando desde la oculta, que es la mano. Entonces, todo este trabajo durante este medio año que llevamos, a un nivel interno, que tiene que ver con esa responsabilidad de mi creación, de quién soy, de mi vida, ¿no? De esa magia y esa capacidad de atraer a mi vida aquello que necesito. Ahora lo estamos trabajando de una manera externa. Entonces, de alguna manera ya, bueno, seguro que muchos de nosotros empezaremos a percibir que se van mostrando, se van materializando, ¿no? Cambios importantes que tienen que ver con ese trabajo que empezamos el 26 de julio. Eso es. Dato para ir viéndolo, ¿no? ¿Qué pasó desde el 26 de julio hasta ahora y cómo estamos resonando en este momento con la energía del mago, ¿no? Con nuestro poder personal. Yo para terminar, y tiene que, en relación con lo que estás diciendo ahora, me reafirmo en lo del ejercicio que os decía. Escribidlo, no lo penséis. ¿Por qué? Pues por dos motivos. Primero, porque la mente tiende mucho a olvidar lo que considera irrelevante. Y dos, porque la mente normalmente, como está en ese discurso negativo y cuestionador y censor de todo lo que hacemos, las cosas buenas las olvida con enorme facilidad. Así que llevar un registro... Hay gente que se acostumbrará a esto. Algunos lo hacemos habitualmente. Pero durante estos 13 días, llevar un registro escrito de esos motivos de agradecimiento o de esos motivos de me di cuenta de, que es algo muy digno de ser agradecido por otra parte, y no lo leáis, solo los escribís. Y luego cuando os apetezca, cuando acabe la onda encantada, entonces sí podéis leerlos. Y os daréis cuenta de la cantidad de pensamientos felices, de pensamientos alegres y de claridades que tenemos, pero que luego las olvidamos porque volvemos a sumergirnos en nuestra piscina sucia. Yo me voy al otro lado. Entonces, porque mucha gente, yo me imagino, ¿no? Yo me imagino, me posiciono y me imagino y digo, si yo quiero escribir 3 cosas bonitas y no encuentro, ¿no? Pues porque, bueno, pues porque mi estado es así, o sea, estamos en ese estado, ¿no? Entonces, me cuesta encontrar esas 3 palabras, esas 3 cosas que agradecer al día. Es un trabajo también muy interesante, escribir las 3 cosas que más te han dolido o fastidiado o cabreado del día. Precisamente porque es el contrapunto, es el otro extremo de este ejercicio, ¿no? Entonces, cuando acabemos los 13 días, tengamos los bemoles de volver a coger ese papel y vernos los 13 días así, ¿no? También nos va a enfrentar, a lo mejor, a algo que, hecho así diariamente, ¿no? Como que no le vemos el poder, ¿no? Pero cuando tú después de 13 días veas ese papel, a lo mejor nos damos cuenta, ¿no? De que necesitamos ese cambio de pensamiento, ¿no? O no, y entonces ya os digo que vamos a ir pidiendo ayuda, pidamos ayuda. Lo digo siempre, cuando alguien está en un estado depresivo y no encuentra forma, lo intenta y no encuentra, lo intenta y no encuentra, tiene que pedir ayuda. Hay que comunicarlo, hay que, con personas, con tus afectos, con esas relaciones que tengas, pero hablarlo, porque el mero hecho de sacarlo y de ponerlo en palabras genera una capacidad de sanación desde ese momento. Entonces, y aporta un escenario nuevo, que es integrar a una persona. Sobre todo porque estás en un momento en el que tu visión o tu capacidad de análisis está muy limitada. Entonces, tener otros puntos de vista es importante. Tomarlo como una referencia para saber si debo pedir ayuda o no, si no somos capaces de sacar algo bueno, ¿no? Durante 13 días y así lo registramos. Entonces, me parecen tareas muy lindas, muy lindas. Y fáciles. Sí, bueno, vamos a dedicarnos un poquito de tiempo. Vamos a dedicarnos un poquito de tiempo. Lo puedes hacer mientras haces otra cosa. Sí. Importante, al tener en el tono 2 al sol, a ver qué pasa durante estos 13 días con nuestra comprensión, ¿vale? Nuestra comprensión para con nosotros mismos y para con los demás, ¿vale? A ver cómo vamos porque podemos ir mordiendo un poco, podemos ir mordiendo un poco. Entonces, pues nada, simplemente tenerlo ahí. Y no sé si quieres decir algo más, Fer. Yo creo que cerramos aquí. Yo creo que está más que bien. Encima les hemos puesto deberes, así que fantástico. Sí.
Bueno, pues nada, hasta aquí la charla de la onda encantada de la tormenta. Esperamos que tengáis una onda encantada reveladora y de mucha limpieza, de mucha limpieza. Sí. Es una onda encantada maravillosa para hacer, pues eso, limpiezas de todo tipo. Y que nada, que nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias. Y la que es.